Tuya es la honra y la gloria, y solamente nos queda decirte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Si gustan tomar asiento, hermanos, Dios les bendiga, nos da mucho gusto. Es un mandamiento, dice la palabra de Dios, que en el libro de Isaías, en el libro de los primeros libros, nos habla de los extranjeros, porque el pueblo de Israel era extranjero. Y pues que el Señor bendiga. ¿Vienen desde dónde vienen ellos? ¿De dónde? De Haití. Haití. Que el Señor los bendiga, los guarde. Está nuestro hermano Joel, teníamos meses que no lo mirábamos, que el Señor lo bendiga también y lo guarde. Ahí está atrás. Ayer fuimos a predicar y no lo miramos, pero qué bueno que está aquí nuestro hermano. Y pues que Dios nos ayude a seguir adelante. Para el que no sabe, ayer falleció el abuelito de nuestra hermana Marlene. De repente falleció el señor y pensaba, ¿cuántos años más o menos tardaríamos todos los que estamos aquí? ¿En cuántos años le calculamos? Unos 30 años, cuando mucho. Ninguno de los que estamos aquí vamos a estar. Un día te visitará la muerte, tarde que temprano. Un día esa juventud, ese cuerpo hermoso, esa cara hermosa, se va a arrugar, se va a deteriorar. Y al rato, como dice la palabra de Dios, polvo eres y al polvo volverás. De donde fuiste tomado, y ahí al polvo volverás, dice la Biblia. Meditaba en ese señor en este abuelito de Marlene que de repente murió, y pensaba, le decía a nuestro hermano Junior, Dios no creó al hombre para que naciéramos, viviéramos y muriéramos. Dios no nos creó con un propósito de que viviéramos por la eternidad, eternamente, dice la Biblia. Pero hemos leído en la Biblia que a causa del pecado, como consecuencia del pecado, entró la muerte. Si leemos desde el principio, la Biblia dice que vivían los primeros hombres 500 años, 600 años, 800 años, casi 1000 años vivían. Una persona vivía casi 1000 años. A causa del pecado, Dios fue bajando el tiempo al hombre. Dice que en el libro de antes del diluvio, 120 eran los años de las personas, y fue cortando el tiempo a Dios. En el libro de Salmos, capítulo 70, algo así, nos dice que el hombre solamente viviría 70 o 80 años, los más fuertes. Hasta ahí fue acortando el tiempo Dios al hombre. Pero vamos a reflexionar hoy. ¿Alguien se ha puesto a pensar? Porque me puse a pensar hace días qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado. ¿Alguien se ha puesto a pensar si Adán y Eva no hubieran pecado? Este mundo fuera perfecto. Este mundo fuera sin pecado. Dice la Biblia que toda cosa que creaba Dios decía al final, y vio Dios que era bueno. Dice, todo lo que Dios hacía, decía, y vio Dios que era bueno. Cuando creó los cielos, cuando creó la tierra, cuando creó los mares, que hizo los mares y hizo todo tipo de peces. Cuando hizo la tierra, dice que hizo todo tipo de árbol, toda planta que diera fruto. Y cuando Dios creó al primer hombre, a la primera mujer, y lo puso en el huerto del Edén para que labrase y trabajara en él. Y al final dijo Dios, y vio Dios que todo era bueno en gran manera, todo era perfecto. Creó Dios a un hombre limpio, con una conciencia limpia, sin tacha, sin pecado. Dice la Biblia que cuando Dios hablaba con ellos, caminaba con ellos. El hombre no conocía el pecado para nada. Dios creó al hombre y a la mujer con una conciencia limpia, hermano. ¿Ha leído que dice la Biblia que andaban desnudos como niños sin malicia? No había malicia en ellos, sin maldad en sus corazones. Era la creación perfecta. No había envidia en ellos. No había ira en ellos. No había lo que hay ahorita. Pero dice que de repente apareció esa serpiente que era astuta, más astuta de todos los animales del campo, dice, y le dijo una verdad a medias. Cuando se le apareció y le empezó a seducir, le dijo, con que Dios te ha dicho, dice,
que vas a morir, le dijo. Y le dice la serpiente, ¿sabes qué? No vas a morir. Y en parte le dijo verdad, porque cuando comieron del fruto, no murieron al instante. No vas a morir, le dijo, sino sabe Dios que el día que tú comas, vas a ser como Dios, dice, conociendo lo bueno y lo malo. Otra vez se los digo, el hombre ni siquiera conocía la maldad. Tenían una conciencia limpia, una conciencia como niños, dice la palabra de Dios. Tenían solamente un mandamiento que Dios les había dicho: van a comer de todo el huerto, pero de ese árbol que está en medio, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no van a comer, le dijo, porque el día que coman van a morir, dice. Dice la Biblia que comieron, fueron seducidos por la serpiente, pero escuchen, es cierto, no murieron, pero pasó algo más terrible que la muerte. El día que comieron de ese fruto del árbol, no murieron, pero pasó algo peor. Hubo una separación inmensa de Dios con el hombre. Aunque no murieron, desde ese momento empezaron a morir físicamente. Con el transcurso del tiempo empezaron a envejecer y a morir. Esa no era la idea de Dios. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que todos viviéramos para siempre al lado de Dios, con una conciencia limpio nuestro corazón. Cuando fueron seducidos por la serpiente, comieron del fruto, fue como una sombra que cayó a la mente del hombre, cayó a la conciencia del hombre. Dice la Biblia que lo primero que pasó en ellos cuando comieron de ese fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos. Esa conciencia limpia que tenían cuando comieron del fruto, cayó esa sombra negra y fue una separación de Dios con el hombre. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice la Biblia que fueron y se cosieron hojas de higuera y se taparon sus partes. Dice la Biblia que cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron de Dios. Ellos, antes de que comieran de ese fruto, ni siquiera conocían lo que era miedo, lo que era temor, lo que era vergüenza, nada. ¿Saben por qué? Porque estaban limpios, apartados de Dios, su conciencia limpia como de niños. Dice la Biblia, miren, esa creación perfecta, cuando apareció nuestro enemigo, fue como un virus que puso en la mente de cada hombre, de cada mujer. Por eso nos dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, dice, cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Oye, pero yo no estuve en aquel momento, pero fue la herencia que nos dejaron nuestros padres. Cuando comieron ellos de ese huerto, de ese fruto en el huerto, fue la herencia que nos dejaron, entró el pecado. Desde que comieron, entró la envidia en el hombre, entró la maldad en el corazón del hombre. Ahora, dice la Biblia que todos los pensamientos del corazón del hombre, continuamente, es solamente pensar en el mal y en el mal. Y nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bismarck está destituido de la gloria de Dios. Desde que nacemos nosotros, David, Manuel, todos los que estamos aquí, antes de aceptar a Cristo, hay una separación inmensa de Dios. ¿Lo sabía eso? ¿Por qué creen que nuestros hijos necesitan tener una relación con Dios? Nuestros hijos necesitan acercarse a Dios, aunque nazcan en cuna evangélica, necesitan tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque están apartados de la gloria de Dios. Necesitan reconciliarse con Dios. Y cuando nace un niño, nace con ese pecado original que dice la Biblia. Cuando nace un niño, nosotros como padres no le enseñamos a hacer lo malo, sino lo bueno. ¿Lo ha notado? ¿O usted como padre le enseña a hacer lo malo a su hijo? No, ¿verdad? Porque lo malo ya lo traemos por naturaleza. A nuestros hijos los tenemos que enseñar. ¿Sabes que no hagas eso, hijo? Porque eso se le llama robar. Cuando dice algo, de repente te sale con una mentira y nadie se le enseñó, porque ya viene por naturaleza eso. Por eso, cuando nace un niño necesita ser reconciliado con Dios. Ahora, escuchen, cuando entró el pecado del mundo,
cuando llegó Abraham, el padre Abraham, Dios le dio una orden a los primeros padres. Para perdón de los pecados dice que tenía que haber sacrificios de cordero para perdón de los pecados. Lo veíamos en la mañana que los sacerdotes tenían que purificarse primero, tenían que limpiar sus pecados a través del sacrificio y después por el sacrificio de todo el pueblo. Dice la Biblia que había miles y miles de sacrificios, pero Dios tuvo una idea, la idea más grande, yo creo que una idea hermosa, grande, sublime, para quitar todos los sacrificios, que había miles y millones de sacrificios para perdón de pecados, que no quitaban el pecado del mundo a través de los sacrificios. Dice la Biblia que Dios le preparó un cuerpo a su Hijo, un cuerpo para que viniera así como un cordero limpio y sin mancha. ¿Saben para qué vino nuestro Señor Jesucristo a hacer ese sacrificio? Para reconciliarnos, para salvar lo que se había perdido. Todo lo que pasó en el huerto del Edén, la separación que hubo, que entró la maldad, a través de Cristo vino y nos reconcilió, dice la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 4, nos habla de ese cuerpo que Dios le preparó al Hijo. Escuchen lo que dice. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas te preparaste cuerpo. Escuchen esto lo que dice: aunque había miles de sacrificios, esos sacrificios de los machos cabríos, de las ovejas, de los cabritos, no quitaban el pecado del mundo. Solamente por momentos quitaba los pecados de aquellos hombres. Por eso tenían que hacer sacrificios vez tras vez, dice. Ahora cuando Cristo vino aquí al mundo, un solo sacrificio, dice. Un solo sacrificio, una sola vez, por los pecados de todos, dice, de todo el mundo. Ahora, nosotros sabemos cómo nació nuestro Señor Jesucristo, cómo vino aquí en el mundo. Dice la Biblia que vino limpio, vino a través del Espíritu Santo, vino a través de una virgen pura, que se le apareció un ángel y le dice a aquella joven virgen, muy favorecida: el Señor es contigo, le dijo, bendita tú entre todas las mujeres. Mire, en una iglesia cristiana nunca he escuchado una predicación de María, la madre de Jesús, pero un día Dios ponga en nuestro corazón hablar de esta mujer. Bendita eres tú entre todas las mujeres, dice, nacerá de ti un hijo, el Salvador del mundo, y le llamarás por nombre Jesús, dice. Nosotros conocemos la historia cómo nació nuestro Señor Jesucristo de una virgen pura. Nació del Espíritu Santo, puro, limpio, sin tacha. Vino aquí a morir por nuestros pecados. Cuando empezó a predicar nuestro Señor Jesucristo, empezó a crecer, dice la Biblia, y nos empezó a hablar del reino de Dios. Lo he escuchado: el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y nos hablaba del reino de Dios, y el reino de Dios se ha acercado. Hacía milagros, los sordos oían, los ciegos miraban, los paralíticos eran levantados, los muertos resucitaban. Aún así la gente solamente lo tenía como un profeta, conociendo las escrituras, conociendo la escritura que el Salvador vendría de una virgen, que el Salvador vendría a pagar el precio por toda la humanidad. Y escuchen, aunque Juan el Bautista nunca lo había visto, nunca había visto a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba bautizando en el río Jordán, dice la Biblia que iba pasando, venía nuestro Señor Jesucristo, y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. De ese yo les hablaba, dice. He aquí Juan 1:29, lo que Juan el Bautista les dijo. Escuchen lo que les dice Juan el Bautista. Y escuchen, les quiero llevar una secuencia así desde la creación del mundo para empezar a entrar a la predicación.
entender. Cuando Juan el Bautista vio a nuestro Señor Jesucristo, dijo estas palabras. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, dice. Y escuchen, aunque el pueblo judío sabía que Dios mandaría al Salvador del mundo, lo rechazaron. Aunque vieron los milagros, aunque vieron que levantaba muertos, aunque vieron tantas proezas de nuestro Señor Jesucristo, lo rechazaron, dice la palabra de Dios. Aunque miraron cientos de milagros. Pero escuchen esto, vamos a entrar a la predicación. Había un hombre, dice la Biblia, cuando empezó a hablar del reino de Dios, los fariseos lo habían escuchado. Todos los religiosos sabían que vendría un hombre aquí a la tierra, el Hijo de Dios. Sabían que venía a quitar el pecado del mundo, que vendría como un rey. Los fariseos habían escuchado, los saduceos, los escribas habían escuchado, pero ellos cerraron su corazón contra eso. Pero había un hombre, había un religioso, un hombre de Dios, que Dios ya había tocado su corazón, llamado Nicodemo. En el libro de Juan capítulo 3 nos habla de ese hombre. Ese hombre llamado Nicodemo ya había escuchado de Jesús, ya había escuchado desde la antigüedad, desde la ley, que iba a venir el Salvador del mundo. Cuando miró a nuestro Señor Jesucristo hacer milagros, que los muertos resucitaban, desde Dios ya había tocado el corazón de ese hombre. Dice la Biblia que lo pienso yo, que cuando miraba a nuestro Señor Jesucristo, miraba algo diferente en Jesús. Aquel hombre llamado Nicodemo, cuando miraba a nuestro Señor Jesucristo, le hacía palpitar su corazón, porque estaba en esa duda: ¿será el Salvador del mundo? ¿Será? Dice que tenía esa duda y le daba pena llegar y acercársele de día por el que dirán, porque era un principal de los judíos, dice la palabra de Dios. Pero un día se le acercó a nuestro Señor Jesucristo y fue de noche, y le dice estas palabras, y le dijo estas palabras. Juan capítulo 3 versículo 2. Aquel hombre que Dios ya estaba trabajando en el corazón de Dios, un hombre religioso, un hombre que solamente lo hacía todo con ritual, pero que amaba a Dios, le dijo estas palabras. Señor, le dijo, Juan 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, le dijo, maestro, sabemos, dice, que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Me imagino a los dos conversando, a nuestro Señor Jesucristo, que llega aquel hombre de noche y le dice: maestro, todos sabemos, dice, que tú vienes de Dios, porque las señales que tú haces no cualquiera las hace, dice. O sea, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera le contestó: sí, yo vengo de Dios y tienes que hacer esto y esto. Escuchen lo que le contestó nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto, y nos dice aquí, escuchen estas palabras que deben de estar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque de esto vamos a hablar hoy, del nuevo nacimiento, de ese nacimiento que dice la palabra de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aunque estemos en la iglesia, aunque estemos toda nuestra vida en la congregación, y vamos a ver qué es el nacer de nuevo, cómo se nace de nuevo, quién es nacido de nuevo y quién no. Nicodemo, nuestro Señor Jesucristo le dijo, respondió Jesús y le dijo: de cierto, y le volvió a recalcar: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto, le dijo, de cierto te digo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Aquel hombre dice que, confundido, le preguntó: oye, ¿cómo puedo? Sigue el 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo
viejo, le dice. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Voy a entrar otra vez al vientre de mi padre y volver a nacer? Nuestro Señor Jesucristo le volvió a repetir y nos vuelve a repetir a nosotros. En el 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Escuchen el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí nos habla de dos nacimientos, y Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le recalcó, el que no naciere de nuevo ni siquiera puede ver el reino de Dios. Y escuchen, hermanos, aquel hombre le preguntaba, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Alguien se ha preguntado, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Aquel hombre le preguntaba, tengo que entrar al vientre de mi madre. Al principio, ese hombre no le entendía a Jesús, pero les aseguro que nuestro Señor Jesucristo con mucho amor les explicó cómo debemos de nacer de nuevo. Ahora hay muchas preguntas para nosotros, hermanos. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Para qué debo nacer de nuevo? ¿Quién nos da ese nuevo nacimiento? ¿Qué es nacer de nuevo? Si les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Por qué debo nacer de nuevo? Si alguien te preguntaría, ¿por qué debo de nacer de nuevo? ¿Cómo debo de nacer de nuevo? ¿Cómo les contestaríamos? En la mañana nuestro hermano nos compartió un versículo, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. A todo el que nos demande debemos de contestar con la razón de nuestra fe. Primera de Pedro 3, 15. Ahora escuchen, la primera pregunta, ¿por qué debemos nacer de nuevo? ¿Alguien la sabe por qué debemos de nacer de nuevo? ¿Por qué? Si ya nacimos, ¿por qué debemos nacer de nuevo otra vez? Y escuchen esto, hermanos. Al principio, por eso les explicaba, al principio cómo entró el pecado. Al principio vimos que por la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado al mundo. Y como consecuencia entró la muerte. Por eso, en el primer nacimiento, que es carnal, a través de nuestros padres, nacemos en la familia del pecado. Cuando nosotros nacemos físicamente, nacemos en una familia. En la familia del pecado, en la familia de la muerte, en la familia de Adán. Nacemos físicamente. Por eso nosotros, le dijo Jesucristo, por eso nosotros debemos nacer de nuevo. Porque cuando nacemos, nosotros nacemos con ese pecado original. Por eso le dijo nuestro Señor Jesucristo, debemos nacer de nuevo. Escuchen, a veces como padres nosotros ni nos damos cuenta en el peligro que se encuentran nuestros hijos. Y escuchen, si nuestros hijos no nacen de nuevo, siguen siendo de la familia del pecado, siguen siendo de la familia de Adán y Eva, siguen estando en la familia de la muerte, apartados de Dios, sin esperanza. Aquella persona que no ha nacido de nuevo aún pertenece a la familia de Adán y Eva. ¿Sabía eso? Pertenece a la familia del pecado, hermanos. Aquella persona que no nace de nuevo aún pertenece a esa familia de pecado que dice la Biblia, a la familia de Adán y Eva. Aquella persona que no nace de nuevo aún pertenece a los hijos de ira, aún pertenece a los hijos de desobediencia, aún pertenece a los hijos de Dios. La mayoría de las personas dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Lo he escuchado? Dicen, ¿sabes qué? Nosotros todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que no. Están dos familias, dos simientes. La familia de Adán y Eva, familia de pecado, familia de muerte. Y el nuevo nacimiento que nos da Cristo. Dicen las personas, todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice que todos somos creación de Dios solamente. La Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Escuchen, cuando aún no nacemos de nuevo, seguimos siendo y siguen siendo hijos del diablo, hijos de pecado. Porque escuchen,
Cuando nuestro Señor Jesucristo confrontó a los fariseos, les dijo nuestro Señor Jesucristo, aquellos que habían creído en Él, en el libro de Juan capítulo 8, le dijo estas palabras a aquellos hombres que habían creído en Cristo. Aquellos hombres solamente habían creído en Cristo, pero les dijo estas palabras. Juan capítulo 8, versículo 44. Escuchen lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a esos hombres que habían creído en Él. Juan 8:44 le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice. Aquellos hombres ya habían creído en Cristo, pero no habían nacido de nuevo porque pertenecían a la familia de Adán aún, a la familia del pecado. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo saber de quién somos hijos nosotros? ¿Cómo sabemos de quién somos hijos? ¿A qué familia pertenecemos? Si aún perteneces a la familia de Adán o a la familia de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos da la respuesta más abajito. Juan 8:42. Escuchen lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo. Jesús les dijo entonces, si vuestro Padre fuera Dios, dice, ciertamente me amarían, dice. Otra vez, si vuestro Padre, dice, fuera Dios, ciertamente me amarías. Escuchen esto, hermano, cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros recibimos a Dios de la familia de Adán y Eva, de la familia de pecado, cuando nosotros creemos en Dios, amamos a Dios, le servimos a Dios, nacemos de nuevo y pasamos a la familia de Cristo, hermanos. Cuando nosotros amamos a Dios, pasamos de ser de una familia a otra. El libro de Juan, capítulo 1, nos dice algo bien importante. Todos sabemos que el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, vino específicamente a un pueblo solamente, al pueblo judío, especialmente para ellos. Pero dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 12, libro de Juan capítulo 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a los suyos vino, pero ellos no le recibieron. El 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice. Cristo vino específicamente a ese pueblo, pero ellos lo rechazaron, dice. Vino a lo suyo, pero ellos lo rechazaron, dice. Pero a los que lo reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y escuchen, hermanos, el nuevo nacimiento que nos habla en la Biblia es un nacimiento espiritual y solamente lo da Dios a través de su Espíritu Santo y de su palabra. El nuevo nacimiento lo da viene cuando recibimos a Cristo y a través del Espíritu Santo. Nuestro hermano Servando seguido comparte ese nacimiento. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Oye, pero yo me estoy congregando, yo hago esto. El que no naciere de nuevo, dice. Y miren esto, de verdad, hay millones y millones de hombres y mujeres en las congregaciones que aún no han nacido de nuevo, que necesitan nacer de nuevo, como dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo nacemos de nuevo? Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere, ¿qué? De agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hemos tratado de ver que hay dos tipos de nacimiento: el físico, cuando nacemos, pero dice la Biblia, nos dice en el capítulo 51 de Salmos, David lo dice, en pecado me concibió mi madre, dice. Cuando nosotros nacemos con ese pecado. Y Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Cristo nos hablaba de dos bautizos. Lo ha leído. ¿Cómo podemos nacer de nuevo?
Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que subió al cielo, le dio un mandamiento a sus discípulos. Les dio un mandamiento bien importante. Está en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dio un mandamiento a sus discípulos. Y les dice así. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que crea, dice, y sea bautizado será salvo. Dos órdenes les dijo. Le dio esa orden a sus discípulos: el creer y ser bautizado, dice, mas el que no creyere no será condenado. Y escuchen esto, hermanos: cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, cuando creemos en Cristo, en el sacrificio que hizo Él, y pone en nuestro corazón bautizarnos, pasa algo espiritualmente grande que no nos damos cuenta. Cuando Cristo llega a nuestra vida, el Espíritu Santo, dice, muere en nuestra vida y nos guía a algo. ¿A qué? A bautizarnos. Cuando nosotros llegamos a las aguas bautismales, pasa algo bien importante que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Cuando nos sumergimos al agua, ahí quedan enterrados nuestros pecados. ¿Sabía eso? ¿Lo ha leído? Que cuando nosotros nos sumergimos, quedan enterrados, así como Cristo, dice, fue sepultado y resucitó. Cuando nosotros emergemos, nacemos sin pecado, dice la palabra de Dios. Escuchen, Romanos capítulo 6, versículo 3. Cuando nosotros somos sumergidos, quedan enterrados nuestros pecados. Y cuando emergemos, sale, dice la Biblia, ese nuevo hombre perdonado. Y escuchen, cuando cuando quedan enterrados nuestros pecados, salemos siendo ese nuevo hombre, sin pecado, dice la Biblia, y reconciliado con Dios. Y pasamos de ser de la familia de Adán, de la familia de Eva, a la familia de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿o no sabéis, dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no saben, dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva, dice. Y escuchen, simbólicamente, hermanos, cuando somos sumergidos en las aguas, cuando nos bautizamos, somos sepultados en Cristo, nuestros pecados son sepultados. Primera de Corintios 15, 21 dice, Primera de Corintios 15, 21, dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Escuchen el 23: porque así como en Adán todos mueren, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Nos vuelve a sacar el Antiguo Testamento, que cuando pecaron nuestros primeros padres, y como consecuencia del pecado, dice, entró la muerte. Así como en Adán, dice, así como en la familia de Adán, así como todos mueren, así en la familia de Cristo todos seremos resucitados. Cuando leía estos versículos, de verdad, mi corazón se alegraba. ¿Sabes por qué? Porque yo merecía la muerte. A veces no nos damos cuenta lo que Cristo hizo por nosotros, en verdad, en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Cuando los veo a ustedes, o cuando comparto esto y los miro con una cara así como durmiéndose, ni siquiera hemos entendido el sacrificio que hizo por nosotros. Simbólicamente lo que hizo por nosotros, lo que te tocaba a ti. Hemos visto lo que sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Fue crucificado, fue escupido, fue maltratado. La ira de Jehová, dice la palabra de Dios, cayó sobre Él por nosotros, por los que creemos. Y escuchen esto, está un versículo, no recuerdo dónde está ahorita, pero dice que todo aquel
que sigue perteneciendo a la familia de Adán, a la familia de Eva. La ira que bebió nuestro Señor Jesucristo caerá sobre ellos hasta que la beban hasta la última gota. Aquella persona que no ha nacido de nuevo todavía, que no ha aceptado a Cristo, está esperando cuando muera, la ira de Jehová caerá sobre él. A veces no nos damos cuenta lo que nosotros nos correspondía por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por haber nacido del pecado. La ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo leía esto, entendí en la mañana lo que Cristo hizo por nosotros. El sacrificio que hizo con nosotros en aquella cruz del Calvario nos salvó de la ira de Dios. Y no solamente nos salvó de la ira de Dios, sino que nos pasó de muerte a vida. Esa copa que bebió Cristo, esa copa que cuando estaba, y escuchen nada más, Cristo sabía lo que vendría sobre él, lo que nosotros ni siquiera sabemos poquito. Tanto que le rogó 3 veces al Padre, que le dijo: Padre, si es posible que no beba esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces le rogó, dice, ¿saben por qué? Porque sabía lo que iba a padecer Cristo por el pecado del mundo. Sabía Cristo que la ira de nuestro Señor Jesucristo, que la ira de Dios caería sobre él. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en aquella cruz del Calvario, sufriendo por nuestros pecados, les aseguro que pensaba en mí, pensaba en usted, en cada uno de los que estamos aquí. Cuando dijo estas palabras maravillosas, consumado es, dice que se abrió la gracia para todos, para ti, para mí. Cuando aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo. Quiero que entiendan esto solamente, hermanos, de la familia de Adán y Eva, de la familia de muerte, de pecado. Cuando aceptas a Cristo, pasamos de muerte a vida. Y a veces no nos damos cuenta que nuestros hijos, nuestros nietos, si no nacen de nuevo, la ira de Jehová caerá sobre ellos. La ira de Dios caerá sobre tus hijos. A veces no nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos como padres. A veces nos rendimos. Oye, ya le hablé muchas veces a mi papá, a mi mamá, pero no quiere. Ojalá Dios te ponga en tu corazón que si no nace de nuevo se va a ir al infierno por la eternidad. El sufrimiento que pasó Cristo lo va a pagar tu padre, tu madre, tus hijos. Necesitan al Salvador del mundo. Necesitan pasar de la familia de muerte a la familia de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hijos, Tania, Víctor, tus hijos, los hijos de cada uno de nosotros, necesitan llevarlos a Cristo para que nazcan de nuevo. Nuestros nietos, que reciban ese regalo que es la vida eterna, que pasen de esa familia a la familia de nuestro Señor Jesucristo, porque es necesario que nazcan de nuevo. Oye, pero están viniendo a la iglesia con nosotros, desde niños crecieron, pero necesitan nacer de nuevo ellos, necesitan un encuentro personal con Cristo, para que sean reconciliados con Dios. Ahora, nos habla del segundo bautizo, nos habla de un bautizo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Ese tema lo vamos a ver luego. ¿Qué es el bautizo del Espíritu Santo el próximo domingo, primero Dios? ¿Qué es el bautizo del Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Hemos tratado de entenderlo, hermano, pero ni siquiera lo entendemos. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautizo del Espíritu Santo? Pero ahora por el tiempo, ¿cómo saber si ya he nacido de nuevo? ¿Alguien me puede decir cómo sabes que ya has nacido de nuevo? ¿Alguien me puede contestar cómo sabes que ya has nacido de nuevo y que ya pasaste de la familia de muerte a la familia de Cristo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabemos que hemos pasado? ¿Cómo sabemos y que ya somos salvos? Como dijo Pablo, ¿no? Las cosas viejas pasaron, aquí Las cosas viejas pasaron. Ahora sí, las cosas viejas pasaron. Ahora me preguntaba, en la mañana vimos un libro. De verdad que me gustó eso porque nos confronta con la realidad. En el estudio miramos el libro de Primera de Juan. Todo el libro, todos los 4 capítulos.
¿Sabes lo que más te enseña la palabra de Dios? Mira, una evidencia clara de que tú has nacido de nuevo. Una evidencia clara de que eres hijo de Dios. Una evidencia clara de que pasaste de muerte a vida. Una evidencia clara de que ya no eres familia de Adán y Eva, sino de que de Cristo. ¿Saben cuál es? En que tú amas a tu hermano. Lee todo el capítulo 4 de Primera de Juan. Todo el libro de Primera de Juan nos habla. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres un nacido de nuevo, se los voy a leer. Y escuchen Primera de Juan 3:14. En la mañana lo estábamos leyendo y nos confrontaba. Una evidencia clara de una persona que ha nacido de nuevo no es porque pasas aquí enfrente y estás danzando. No es porque pasas o estás aquí levantando tus manos y cantando, no. Una evidencia clara de que tú eres hijo de Dios y que has nacido de nuevo es esta. Mira, Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano aún permanece en muerte, dice. Una evidencia clara de que tú has nacido de nuevo y que has pasado de la familia de Adán y Eva a la familia de Cristo. ¿Saben en qué se conoce? En el amor y en el perdón. En no criticar al hermano, en no criticar a la hermana. Dice la palabra de Dios que en todo esto se resume la ley y los profetas. ¿Saben en qué es? En el amor y en el perdón. El miércoles les compartí de lo que pasé en mi vida, les pedí perdón el miércoles porque me paré y hablé cosas de muerte, la verdad, lo que había en mi corazón. Pero les aseguro que muchos de los que están aquí, en vez de orar por mí, se fueron a murmurar de mí, mejor dicho. Muchos de los que están aquí, en vez de ir a orar, ¿sabes qué? Vamos a orar por el hermano Bismar. La mayoría, les aseguro, empezaron a murmurar de Bismar. Ya sabía que el hermano Bismar iba a pasar esto. Y ya sabía, y me daba, y lo estaba viendo. Y te dije, ¿verdad? El amor. Oye, el hermano tropezó, el hermano cayó, el hermano lo levanta. El fuerte levanta al débil, dice la palabra de Dios. ¿Saben qué pasó con Judas? ¿Saben qué pasó con Pedro? Dice la palabra de Dios que Judas lo traicionó la mente, sí, que los demonios lo torturaban. Oye, vendiste al maestro, y te aseguro que más de un hermano, de alguno de los que andaban con ellos, falsos hermanos, aún lo criticaban y lo vendiste. No solamente la conciencia, sino los falsos hermanos. ¿Saben qué decidió? Que el hombre fue a agarrar una soga y se ahorcó, dice la Biblia. Esos hermanos que necesitaban ser consolados, al contrario, fueron y murmuraron entre ellos, fueron y chismearon, vendió al maestro. Aquel hombre no tuvo otra que ir y ahorcarse. ¿Sabes qué pasó con Pedro? Dice la palabra de Dios, cuando pecó le dolió en su corazón, así como me dolió en mi corazón. Pasé enfrente y lo dije, lo que estaba batallando. Me fui y les aseguro que muchos solo murmuraron en vez de que oraran por alguien que estaba sufriendo, estaba padeciendo. Oye, pero estás en una concupiscencia. Dice la palabra de Dios que cuando veas a un hermano que está fallando, ores por él con un espíritu de mansedumbre. Dice la palabra de Dios que Pedro, cuando lo negó 3 veces, aquel Pedro que le decía, maestro, donde tú vayas yo voy a ir, lo que tú hagas voy a hacer. No solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a dar la vida por ti, le dijo. Dice la Biblia que aquel hombre, nuestro Señor Jesucristo, le dijo, Pedro, casi me lo imagino que lo estaba abrazando. Pedro le dijo, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. No, maestro, le dijo. Dice la Biblia que cuando llegó aquel hombre, que cuando llegaron a apresar a nuestro Señor Jesucristo, todos se fueron. Dice hasta Pedro le cortó una oreja y conocemos la historia. Dice que se fue cuando llevaron a nuestro Señor Jesucristo para ser golpeado, maltratado por tus sucios pecados y por mis pecados sucios también. Dice que Pedro andaba por la orillita y una señora se le acercó, una mujer. Ese andaba con él. No, le dijo, yo no andaba con él. Y dice la Biblia que cuando lo negó 3 veces maldijo y cantó el gallo. Dice que nuestro Señor Jesucristo lo vio con ternura, lo miró. Dice, cuando Pedro sintió la mirada de Cristo,
cuando el Espíritu Santo tocó el corazón de Pedro, Pedro fue y le dolió y se arrepintió de corazón. Te aseguro que los malos espíritus en su conciencia le estaban diciendo: ahórcate, no tienes oportunidad, eres un sucio, eres un pecador. ¿Sabes qué pasó con Pedro? Dice, y fue consolado por Dios y fue consolado por sus hermanos. Llegó con sus hermanos: no te preocupes, Pedro, voy a orar, vamos a orar por ti. Todos hicieron una rueda y oraron por él. Dice la Biblia que fue por sus hermanos, fue reconciliado por sus hermanos. ¿Sabes en qué se resume toda la palabra de Dios? En el amor. No importa que tú te la pases todos los días, que brinques, que saltes, que hables en lengua. Dice la palabra de Dios que si no tienes amor, no tienes nada. Dice la Biblia, puedes dar lo que tú quieras, puedes dar tu vida, puedes hablar en lenguas angélicas, pero si no tienes amor, no tenemos nada. En esto se conoce los hijos de Dios y los hijos del diablo, en que se amen en que nos amemos, dice la Biblia. Un mandamiento nuevo les doy, en que se amen. Y esto no es para que digan: ay, el hermano, no. Dice la palabra de Dios, un nacido de nuevo en esto se conoce, en el amor, hermanos. Ahora otra cosa, que una persona que ha nacido de nuevo, es cierto, y lo vimos hace rato también. Primera de Juan 3, capítulo 9. Hay cosas de verdad que no quisiera compartirles, pero están escritas en la Biblia. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. Si nosotros, qué bueno que Dios puso en el corazón de todos estudiar este versículo. Si nosotros sacamos de contexto este versículo, podríamos decir: ahí está, ya ves, dice la Biblia que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado o no peca, porque la semilla de Dios está en él. Pero escuchen, una cosa es practicar el pecado y practicar el pecado y que tropezar. Pablo decía y tenía esa lucha, y no es para irnos y pecar y revolcarnos en el lodo, no. Pero Pablo decía en el capítulo 7, hay una ley que me guía a Dios, dice, pero hay otra ley que me guía al pecado, dice. Hay cosas que no quiero hacer, pero eso hago, dice. Y hay una lucha en nuestros miembros, hermanos. Pero un nacido de nuevo no dice: no, pues sabes que ya soy pecador y ya no. Estamos en esa lucha, hermanos. Por eso que Dios... Solamente quiero decirte esto. La Biblia dice que aunque nosotros somos salvos, que aunque nosotros fuimos sacados de la muerte a vida, en nosotros está el pecado, está esa lucha, está esa batalla. Yo no sé si está en usted o no, pero la Biblia nos dice claramente que hay una lucha entre nosotros. Ahora debemos de esforzarnos a servirle a Dios y no servirle a la carne. Y esto no es para decirte: pues no te preocupes, ve y peca, no. Escuchen, un nacido de nuevo no se deleita en el pecado. Un nacido de nuevo, hermano, lucha por agradarle a Dios. Un nacido de nuevo del Espíritu Santo cae, pero Dios y el Espíritu Santo lo levanta, hermanos. Por eso no nos rindamos. Si tú está en tu corazón, sabes que yo he nacido de nuevo. Una evidencia clara es que amamos, perdonamos. Está un versículo donde dice que nos soportemos unos a otros. Por eso, ya para cerrar, Romanos 6:23 dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, padres, esposos, esposas, si aún no se han convertido en nuestra familia, debemos de seguir orando por nuestros hijos. Porque mientras ellos no nazcan de nuevo, siguen estando en la familia de pecado, en la familia de Adán y Eva, viven en tinieblas, siguen estando en la familia de ira. Efesios 2 nos lo dice. Por eso,
seguir orando por ellos, seguir orando por nuestros nietos, para que Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros. Ahora lo que nos toca a nosotros, seguir adelante. Nuevamente, pues les pido perdón por todo lo que he causado y seguir adelante. No nos podemos quedar en el camino. Dice, estaba en la mañana, lo leyó creo Manuel, 2 Corintios capítulo 4 versículo 8, ya terminamos. Dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, dice, pero no destruidos, dice. Tal vez nos sentimos a veces así derribados, pero no destruidos, dice la palabra de Dios. Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es nuestra roca, y hasta aquí hemos llegado porque Dios nos ha ayudado. Y pues, ¿qué más podemos decir? Que el Señor les bendiga, que sigamos adelante fuertes y firmes en el Señor. Y es un privilegio ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios, siendo un ejemplo en este mundo lleno de tinieblas. Y pues que Dios nos ayude, hermanos. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque nos hizo nacer de nuevo. Gracias por ese... Sí. Pidió oración nuestra hermana Marlene. Si gustan ponerse sobre sus pies, vamos a orar por la familia de Marlene. No pudo venir Marlene, pero está viendo la palabra por internet. Que Dios la cuide. Que Dios les traiga consuelo a sus vidas. Dice la palabra de Dios que en un poquito de tiempo ya no habrá muerte. Lo he leído, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, dice. Todas las cosas habrán pasado, dice. Esa vida que Dios tiene en mente de principio, esa vida llegará un día. Se acabará la muerte y el sufrimiento. Y qué privilegio ser hijo de Dios. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Gracias porque a través de tu sacrificio, ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, Señor, nos hiciste salvos, Señor. Nos hiciste nacer de nuevo, Padre bendito. Nos has traído esperanza, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esas esperanzas que tenemos de vida eterna, Señor. Ahora ayúdanos a seguir adelante. Cuida nuestro corazón, Señor. Ese corazón, Señor, que nos engaña muchas veces, Padre bendito. Líbranos del enemigo, del lazo del cazador hoy, Padre bendito. Oramos, Padre bendito, por la familia de nuestra hermana Marlene, Señor, por sus hermanas, por su mamá, por toda su casa, Señor. Es tan difícil, Padre bendito, la muerte de un ser amado, Padre, lo sabemos porque lo hemos pasado, Señor. Es tan difícil perder a un padre, a un abuelo, a una esposa, a unos hijos, Señor. Pero tú nos traes paz a nuestro corazón, porque un día, Señor, nos veremos nuevamente, Padre. Cuida a la familia de nuestra hermana Marlene, Señor. Trae paz en estos momentos de angustia y de dolor, Señor. Pon paz en el corazón de su mamá, Padre bendito. Ayúdalas, Padre. Ayúdanos a amarse siempre, Padre bendito. Y guárdanos a nosotros, Señor. En tus manos está la vida de Marlene y de toda su casa, Padre, de sus hijos y de su matrimonio, Padre. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por todos, por nuestros hermanos que están viendo tu palabra a través de las redes sociales, Señor. Cuídalos, cuida a mis amigos, Padre bendito, del trabajo, que ven esta palabra domingo tras domingo, Padre bendito. Cuida sus vidas y cuídanos a nosotros, Señor. Gracias por ese nacimiento que nos has dado, Padre, ese nuevo nacimiento, y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén.